ya hemos escuchado, alguien no apagó su micro al terminar la presentación de estos audios y soltó: esto es vacancia, vacancia. ¿Hay causales de vacancia? Vamos a conversar con Luciano López, él es abogado constitucionalista. Doctor López, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, gracias por la invitación. Quisiera conocer primero la impresión que le genera esto que hemos escuchado. Bueno, desazón. Creo que muchos tenemos esa la impresión a la luz de los audios que hemos escuchado esta mañana, ¿no? Y claro, ahora lo que toca es ver cuáles son las consecuencias. En principio, recordemos que el presidente tiene inmunidad, pero inmunidad de acusación. ¿Qué significa eso? Que no se le puede, como su mismo nombre indica, acusar, pero la acusación es un trance posterior a una investigación. Hace un momento tú misma mencionabas que él, por ejemplo, tiene investigaciones abiertas. Claro, investigaciones que se han iniciado a nivel preliminar, pero que no transitan a la acusación, que es el segundo nivel, por la inmunidad de la cual goza el presidente. Entonces, no me sorprendería que la fiscal de la Nación pueda pedir las matrices de estos audios para iniciar una indagación preliminar, porque sí se puede hacer investigación. Lo que no se puede es acusar al presidente por la presunción de algunos ilícitos. Primero, saber quién grabó estos audios también, eso corre para paralelo, porque he escuchado a algunos que también ya mencionan de pruebas prohibidas, pero sobre eso también hay cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de vieja data, porque recuerda cuando fue la caída del Fujimorato, justamente hubo un sinnúmero de videos y de audios, entonces ya hay una jurisprudencia consolidada que señala que cuando se trata de asuntos de interés público, esta garantía del secreto puede flexibilizarse frente a esta situación y no cabe la menor duda de que se trata de un asunto de claro interés público. Ya. Entonces, quisiera, Luciano, perdón, si pudiéramos ir por partes. A ver, en primer lugar, hablemos de eso que me está... Primero, la inmunidad de acusación. Esto quiere decir que lo que tenemos son indicios, elementos que ameritan claramente abrir una investigación, ¿no es cierto? Exacto. Abrir una investigación. Una investigación. Ok, una investigación por la presunción de comisión ¿de qué delitos? Bueno, aparentemente de lo que hemos escuchado, pues son 3 audios, Sí. ¿no? Uno de ellos es del propio protagonista, el señor Swing. Entonces, cuando menos allí yo escucho tráfico de influencias, cuando menos. También escucho de que, por ejemplo, en el diálogo del propio señor Swing, de que él, por ejemplo, habla de que se le han hecho pagos, ¿no? Sí. Pagos que de alguna manera le retribuyen su participación en la campaña electoral en algún momento. Son cosas que tendrían que verificarse para ver si es que entonces aquí ha habido algún problema de malversación de fondos, a lo mejor de algún peculado. Es decir, hay una variedad de ilícitos que se pueden derivar de ello. En el audio, en la conversación con el presidente, Sí. bueno, se escucha decir al presidente que admite que le puso un abogado a esta persona de nombre Karen, ¿no? Le puso un abogado ¿para qué? ¿Por qué le estaba poniendo un abogado? ¿Había algún problema de algún encubrimiento real o personal? Entonces, como ves, y muy bien tú lo has identificado, son elementos indiciarios, y eso significa en sencillo el primer punto de apoyo como para iniciar una investigación, que en este caso tendría que llevarla a cabo la fiscal de la Nación, pero que, repito, eso no afecta su inmunidad, porque la inmunidad del presidente, según la Constitución, es una inmunidad de acusación, no es inmunidad de investigación. Y eso es en el plano penal y en el plano del Ministerio Público, porque en el plano del Parlamento es otro cantar. Claro. Eso es otro tipo de consecuencia y es en paralelo. Digamos que en el plano político-constitucional. Claro, en el plano político-constitucional... Pero antes de pasar a ese tema, quisiera agotar el tema de los audios, porque Omar Cairo, también abogado constitucionalista, tu colega, ha señalado en su cuenta de Twitter
que el audio del presidente con su secretaria, en la que, bueno, no solamente se escucha que sí, yo te he puesto el abogado, se te está pagando el abogado, sino también hacen una revisión, me parece, del libro de visitas, ¿no? ¿Cuántas veces ingresó? ¿Quién lo recibió? Eso se está borrando. Hay como una especie como que se está coordinando algo, ¿no? Ese audio, Omar Cairo dice, es un chuponeo, ¿no es cierto? Como se conoce coloquialmente. Entonces, no es válido como prueba. Pero tú has hablado de que cuando la cosa es de interés público se puede hacer esa excepción y hay jurisprudencia. Sí, hay mucha. Lo que pasa es que, a ver, no soy quien para interpretar a Omar, naturalmente. No. Yo voy a dar mi posición. Sí, está bien, claro. Siempre yo trato de basar mi posición, como yo tengo la costumbre de sustentarla. A ver, no la sustento en mi propia interpretación, lo voy a sustentar en la jurisprudencia. La jurisprudencia que hay, como te digo, hay un montón. Ahí desde la caída del Fujimorato ya hubo mucha jurisprudencia de la Corte Suprema. A nivel del Tribunal Constitucional, el caso más conocido es el caso Kimper Herrera, que claro. Es el caso de Alberto Kimper, ¿no? Y ahí el Tribunal Constitucional, por ejemplo, citando un fallo de nada más y nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, admitió de que cuando se trata de interés público, el secreto de las comunicaciones puede flexibilizarse. Pero en este caso, además, Pamela, yo no me aventuraría a decir que necesariamente es un suponeo, porque no lo sabemos. Claro. ¿Qué pasa si es que la misma persona grabó su propia conversación? Es lo más, que suena lo más, o sea, lo más probable. Lo más probable, porque ella ya la interlocutora, la secretaria del presidente, como que le está reclamando que se siente acorralada y que la pita se va a romper por el lado más débil. Entonces me hace sentido que sea ella quien ha estado grabando, y en ese sentido, si ella voluntariamente entregó ese audio, ya no estamos hablando ni siquiera de chuponeos, una de las dos partes. Correcto, que lo hace público. Correcto. Ajá. Es más, en unos momentos lo voy a publicar en mi cuenta de Twitter como para poder ejemplificar. Hay un fallo de la Corte Suprema donde justamente se trata de los casos en donde un interlocutor, es decir, la persona que participa en la conversación, es la que graba sin autorización. Uh-huh. La Corte Suprema ha dicho que cuando la persona que participa en la conversación luego divulga el contenido del audio, no comete violación del secreto telefónico. Lo que podría haber es una violación de la privacidad, pero otra vez, la Corte Suprema dice, gran pero, la privacidad se flexibiliza por el interés público del contenido del audio. Es decir, lo que aquí tiene un peso gravitante es el interés público. Entonces, sea chuponeo o sea este segundo supuesto, no podemos aseverar ni lo uno ni lo otro. Lo que sí podemos decir es que la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional desde larga data hablan del interés público de la información como un elemento relevante para flexibilizar el derecho al secreto de las comunicaciones que tenemos todos los ciudadanos, porque no es lo mismo una conversación irrelevante que una conversación que tiene que ver con el contenido de delitos y nada más y nada menos que cometido por funcionarios públicos. Me ha quedado clarísimo, excelente. Entonces, la jurisprudencia avalaría que esto pueda ser utilizado perfectamente como prueba para esta investigación que tendría que llevar a cabo el Ministerio Público y en este caso la Fiscal de la Nación. Eso corre, no es cierto, sin afectar la inmunidad de acusación del presidente de la República. Pero tenemos el ámbito político y entremos a eso porque escuchamos al terminar la presentación de los audios alguien que dijo vacancia. Y claro, ya en redes se habla de vacancia. ¿Hay causales de vacancia, Luciano? Lo que sucede es que la Constitución del 93 es muy deficiente, Pamela. Lo hemos hablado en anteriores oportunidades. Un tema tan relevante como es la incapacidad moral del presidente, la Constitución del 93 no la define. Entonces, es cierto que en la historia constitucional, pero en la historia constitucional, subrayo historia, puede ser bien claro, en la historia, las anteriores constituciones que hemos tenido identificaban a la incapacidad moral como la incapacidad mental, pero ese es en el plano histórico, porque lo cierto y concreto es que la Constitución actual no dice ni una coma de qué cosa es incapacidad moral. Entonces tenemos que remitirnos a los antecedentes. Y tenemos en la vigencia de 26 años de la Constitución del 93 dos lamentables antecedentes de vacancia.
Tenemos el primero, que fue el caso de Alberto Fujimori, que como todos recordaremos, mandó su renuncia, el Pleno del Parlamento no la aceptó y se tramitó una moción de vacancia en donde, ¿qué es lo que se juzgaba? Su conducta. Entonces, los antecedentes demuestran que la vacancia se ha estado entendiendo como problemas de conducta. Primer caso, como ya todos sabemos, se le vacó. Segundo caso, el del señor Kuczynski. Sí. Se presentó, él ha tenido 2 procesos de vacancia, no 1, 2, a que hagamos memoria. Claro. El primero, se tramitó la vacancia, como ustedes recuerdan, se llevó incluso al Pleno, su abogado fue Alberto Borea, luego se votó. Claro, no prosperó y ahí vienen los Avengers de llegaron a Keñi los Fujimori, votos. ¿no es cierto? Claro. Y No luego llegaron. se tramitó la segunda. ¿Cuál fue el motivo de la vacancia? Otra vez, conducta. Entonces tenemos 2 antecedentes parlamentarios en donde la vacancia por incapacidad moral se ha entendido por problemas de severas inconductas. Esa es la práctica, no la teoría. En la práctica hay 2, gusten o no, hay 2. Y la práctica genera jurisprudencia. Para terminar brevemente, en derecho, la práctica, o sea, genera jurisprudencia, Luciano. Para mí, al menos generan 2 antecedentes. El primero, Alberto Fujimori, su propia incapacidad fue impugnada ante el tribunal vía un amparo, y el tribunal no dijo nada al respecto. Es más, el tribunal ya tiene un fallo del año 2010, donde dijo más bien que el proceso de vacancia, con lo cual no ha dicho nada sobre el tema tampoco, pero sí dijo que debía tener una votación calificada, se debía aprobar con 87 votos. En resumen, Pamela, Sí. lamentablemente la vacancia por incapacidad moral está tan mal diseñada en la Constitución 93 que se mide por la fuerza de los votos. Sí. Si tienes 87 votos, puedes vacar a un presidente y ese presidente, si quiere impugnarlo, va a tener que interponer un proceso de amparo, con lo cual, hasta que se resuelva, ya llegamos al 28 de julio del 2021. Bien, Luciano, muchísimas gracias por la claridad. Como que has hecho una clase maestra en 10 minutos. Muchas gracias. A ti, gracias, Luciano. Un abrazo, nos vemos.